a la dichosa palabra. Estamos aquí en vivo y ahora se nota mucho porque vean cuántos vivos están acompañándonos desde el Salón de Actos, este hermosísimo lugar del Palacio de Minería en el centro histórico de la Ciudad de México. Son ahora los 200 años del Palacio de Minería y por eso transmitimos desde aquí. Este programa, La Dichosa Palabra, es un programa donde nos hacemos de palabras comentando temas de índole cultural y invito a mis compañeros a que se presenten. Bueno, yo como historiador siempre me afectan mucho, yo creo que a todos, y yo siempre los invito a que hagamos conciencia de eso. Me afectan mucho, digo, como historiador, los espíritus de los ancestros. Este edificio, como el Centro Histórico de México, siempre me provoca, me entusiasma, me anima y me inyecta de miles de cosas. Simplemente estar aquí en este salón de actos clásico en el que los espíritus de la física, de la química, estas estatuas alegóricas nos recuerdan el pensamiento de nuestros ancestros, el sentido de lo clásico, de por qué le llamamos clásica a esta arquitectura, que por cierto, el gran arquitecto don Manuel Tolsá, valenciano, que vino a este país a hacernos de maravillas también, a colaborar con nuestra historia, a colaborar con nuestras tradiciones. Recuerden ustedes, Manuel Tolsá proyectó este Palacio de Minería, proyectó rehizo el final de la Catedral Metropolitana, el llamado Museo de San Carlos hoy, en fin, una serie de cosas maravillosas como la estatua de Carlos IV que está aquí enfrente. Mi abuelo fue ingeniero y mi abuelo pues siempre recordaba con mucho cariño este gran edificio. Aquí los espíritus también de las minas, los espíritus de los gnomos, el espíritu de la diosa Pluto, que nos da las riquezas y que los hombres hemos extraído de sus entrañas, también están ahora con nosotros. Soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar con ustedes aquí. Decía el autor estadounidense, el autor del Gran Gatsby, que bueno, ahora es muy famoso por Leonardo DiCaprio, pero bueno, es recordar también que fue un libro, muy buen libro, de Francis Scott Fitzgerald, y él decía que a la gente también se le puede acariciar con palabras. Este autor cumpliría el próximo martes 117 años. Otro coetáneo suyo cumpliría el miércoles 116. Se trata ni más ni menos que de William Faulkner. Y de él son estas palabras. Decía leer todo. Clásicos, desconocidos, buenos, malos. Ver cómo escriben, leer y absorberlo. Luego escriba. Y si es bueno, lo conservas. Si no, lo tiras por la ventana. Un hombre es la suma de sus desdichas. Se podría creer que la desdicha terminará un día por cansarse, pero entonces es el tiempo en que se convierte en nuestra desdicha. Nuestra propuesta cada sábado para terminar con esa desdicha es prenderle a Canal 22 y disfrutar de dichosas palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Hoy también es el cumpleaños de Luis Cernuda, poeta español que formó parte de los exiliados, vivió muchos años en México. Hay un poema que especialmente me gusta que dice: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde penas y dichas no sean más que nombres, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido. El poema se llama Donde habite el olvido y el chiste es no olvidarlo y seguir leyendo, hacerlo. Estamos transmitiendo pues desde el Palacio de Minería. Saludamos a quienes nos ven desde la señal nacional, la internacional o por internet. Preguntamos en las redes sociales una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la siguiente frase? Los poetas son más sensibles que los novelistas y estos son más sensibles
que los ingenieros. Ya le preguntamos Qué hace cuánta rato. sensibilidad hemos ofendido ahí. Sabemos que qué es lo que pasa. Dice Said, que es ingeniero, que leer nos ayuda a sensibilizarnos, a leer la realidad, a movernos, a actuar. Juan García ya contestó y dice, pues no sé, yo soy ingeniero, poeta, cuentista y pintor y de los 4 no se hace uno. Ay, qué sensible me puse. Bueno, vamos a comenzar con sus dichosas preguntas que nos hicieron favor de pasarnos en papeles antes de ingresar a este recinto. Laura, Germán, ¿quién comienza? Yo tengo una de Sergio Tinoco Marín, que ha de estar por aquí. Ah, mira qué cerquita. Hola, Sergio. Nos pregunta que por qué Nueva York se le conoce como la Gran Manzana. No sabemos si es porque tenían nada más manzanas en ese momento. Yo tengo una duda de si es a todo Nueva York o nada más es a Manhattan, pero bueno, eso yo no lo sé, pero sí me suena una historia de los años 20. Hay 2 teorías, como siempre en estas cosas de los orígenes, que todavía se reparten un poco ahí el pastel. Una es que en los años 20 había un comentarista, un cronista más bien de deportes llamado John Fitzgerald, no Fitzgerald como el que yo mencionaba al principio, sino Fitzgerald en 2 apellidos, que lo que hacía era pues contar lo que pasaba en el hipódromo, ¿no?, de Nueva York, y a él le gustaban mucho las carreras de caballos y contaba que los mozos de cuadra del hipódromo de Nueva Orleans, que era uno de los más importantes en ese momento, llamaban la Gran Manzana, como diciendo el gran, como la guinda del pastel, la gran meca pues de las carreras de caballos, al hipódromo de Nueva York, y entonces lo llamaban la Gran Manzana. Eso es un rumor que corría entre los establos y las cuadras que había en las carreras. Él lo oyó y entonces empezó una columna que se llamaba Sobre la Gran Manzana, porque él pues iba normalmente al hipódromo y contaba todo lo que pasaba en las carreras. Parece ser que empezó a utilizar ese nombre con cierta asiduidad y que la frecuencia hizo que la gente empezara un poco como a conocerlo dentro del terreno, digamos, hípico. Porque luego hay otra versión que dice que durante los años 30 también se usaba mucho o estaba muy en boga la música jazz. Entonces, que los músicos de jazz dividían las plazas, digamos, las ciudades de Estados Unidos entre pequeñas manzanas, grandes manzanas y manzanas podridas, ¿no? Que vendría a ser un poco como las grandes ciudades donde se tocaba muy bien, había muy buenos salones y muy buenos clubs para poder tocar. El público era muy agradecido y muy entusiasta y también exigente, que ellos para eso, para los músicos era ser una gran manzana, una ciudad entendida, exigente y con buen público entendido. Y bueno, pues las pequeñas manzanas eran ciudades que con quizás menos tradición o menos trayectoria de jazz, y las manzanas podridas, bueno, pues me imagino que es donde les abucheaban o quién sabe, ¿no? Sí. El caso es que utilizaban, digamos, en diferentes ámbitos, no sabemos bien por qué, la manzana como un lugar. Bueno, Nueva York se convirtió en la gran manzana, dentro de las grandes manzanas que evidentemente eran Nueva Orleans, Chicago, y me imagino que Nueva York parece ser que se convirtió en la gran manzana de todas las manzanas, lo escribían con mayúscula y empezó a utilizarse así. Lo cierto es que a nosotros nos ha llegado ahora y se ha empezado a utilizar más. Hay que decir que los neoyorquinos lo utilizan menos que el resto del mundo, o sea, el resto del mundo lo utilizamos más para definir la gran manzana, gracias a una campaña publicitaria que rescató esta manera de apodar a Nueva York en el año 71. Hicieron una campaña publicitaria para pues, exaltar las virtudes y bondades de la ciudad, y entonces la llamaron la Gran Manzana. Eso fue lo que a nosotros, el resto del mundo, fuera de Estados Unidos y fuera del jazz y de las carreras de caballos, nos llegó y se quedó un poco implantado. Pero lo cierto es que andan un poco entre el jazz y la hípica. Curiosamente sí tiene que ver como con caballos, porque incluso le llamamos cuadra a una calle. Pues sí. Yo tengo también, sabía yo del origen inglés del término la Gran Manzana, que fue una como plegaria que hizo el hijo de Guillermo Tell cuando le pusieron la manzana esta para que su papá disparara, ¿no? Y él decía que sea grande, que sea grande, que sea grande, ¿no? Efectivamente se llegó a ser grande el niño porque no lo mató su papá Guillermo Tell,
y luego sus descendientes que emigraron a Estados Unidos recordaban siempre la frase de su tatarabuelito que había tenido en mente, ¿no? De la gran manzana. Esa es una anécdota muy reciente, incluso acaba de ser inventada en estos momentos. Así, primicia de la dichosa. Bueno, yo creo que yo me supongo por lo que acaba de decir Laura y por algo que yo sabía, que es una forma de recapturar el sentido primitivo simbólico de la manzana, ¿no? O sea, la manzana es un fruto europeo. La manzana no es un fruto del cercano oriente, por eso es que el Talmud y las tradiciones judías dicen que la fruta que es mencionada en el Génesis, la fruta del paraíso, no era una manzana sino un higo. Alguna vez lo comentamos aquí, y que debió haber sido una higuera, no como la higuera de Buda en la que meditó Buda, etcétera. Y en cambio las manzanas son frutos europeos muy importantes en las tradiciones germánicas, en las tradiciones célticas, hablando de duendes aquí que hablábamos de cuevas y cavernas y minerales, etcétera. Y la manzana pues era un símbolo de la antigua divinidad femenina, era como el corazón, como el centro, y era pues la fruta más nutritiva que los europeos conocían, era como una manifestación de lo divino. Entonces, por eso es que aparece mucho en los cuentos de hadas, en Blancanieves, etcétera, etcétera, el hecho de envenenar con la manzana. La manzana de la discordia. Y la manzana de la discordia, exactamente, en la mitología griega, etcétera. O sea que decir una manzana era como esto que decía Laura, la manzanita, la serenicita del pastel, ¿no? Lo más valioso. Por eso los anglosajones dicen, an apple a day keeps the doctor away. O sea, si tomas una manzana a diario, no vas a tener que ir al médico porque es muy sana la manzana, ¿no? Pero es una metáfora simbólica. Nos piden que demos la dichosa palabra de esta noche, la dichosa definición para que ustedes encuentren la dichosa palabra. Nombre dado al fogón en que se calentaban los metales para forjarlos a golpes de martillo. Por extensión, nombre dado al taller del herrero, trama, máquina, urde. Tenemos unos libros para quien acierte. ¿Tenemos, Laura? Tenemos un trío estupendo de la colección Barco de Vapor de Ediciones SM. El primero de ellos es La Niña del Vestido Antiguo y otras historias pavorosas. 7 cuentos de Alfonso Oregel, desde Los Mochis. Nos cuenta estas historias que dan susto y miedo, porque él vivía en una casa que daba terror, decía. Gran escritor, Alfonso Oregel, animador de la Feria del Libro de Los Mochis. Exactamente. Mónica Cepeda, también otra grande de la literatura infantil y juvenil, el cuaderno de Pancha. Pancha escribe en su cuaderno todo lo que le pasa, aventuras y desventuras en su colegio con su amigo Peter. Y bueno, pues es un poco el fomento de la escritura como desahogo y como terapia. Y me da mucho gusto presentar de Juan Villoro La Gota Gorda, uno de los 2 relatos que escribió durante el terremoto de Chile de 2010, para que vean que unos se asustan, otros escriben. Juan Villoro estaba en ese momento en un congreso de literatura infantil y juvenil y cuentan que cuando se pudo comunicar ya a su casa, le dijo, no te preocupes, hija. A su hija Inés le está contando, estoy muy bien, todo está en orden, estoy aquí con Pancho Hinojosa, y Pancho Hinojosa escribió La Peor Señora del Mundo, entonces estoy muy a salvo. Entonces ella le dijo, entonces has de estar escribiendo un cuento para niños. Y él dijo, sí, claro, este es el resultado. Bueno, Germán. y tienen ustedes también de Guillermo Fadanelli esta colección de ensayos muy interesante, de divagaciones, El Idealista y el Perro. Es un obsequio de Almadía, con esta excelente portada de Gustave Doré. Y tenemos de Peter Cameron, Algún día este dolor te será útil, una novela de libros del asteroide, cortesía de Sexto Piso. ¿Vamos con más preguntas o hacemos alguna al público? Bueno, ahí les va una pregunta al público. A ustedes. Acuérdense. Levanten la mano el que... Sí, público es todo el público, pero ustedes están más cercanos. Porque levantar la mano desde la cámara es muy difícil, ¿verdad? Sobre todo lo vemos. Dramaturgo y narrador que estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entre sus obras menos famosas están Susana y los pájaros, Viajes a la América Ignota y Maten al León. ¿Quién es el autor? Aquí tenemos una posible respuesta, pero allá ya le llevaron. No sé si te llegaron acá, por favor, un micrófono. Viene un micrófono. Nos dices tu nombre, por favor. Damaris Vilchis, y es Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia.
Entre los libros que tenemos para regalarles aquí está esto de La mejor ficción contemporánea, una antología bilingüe de Álvaro Uribe, y también de la antigua California al desierto de Atacama, un magnífico libro que viene hasta con su compact, coordinado por María Teresa Uriarte sobre el arte prehispánico. De la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Sí, ellos nos lo dieron, nosotros se lo estamos revendiendo a un precio muy bajo. Sí. Nos vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Seguimos aquí desde el Salón de Actos de este maravilloso Palacio de Minería en sus 200 años de existencia. Saludamos a los que nos ven en la señal internacional de Canal 22 y los que nos ven en otras ciudades de este país y del mundo, afortunadamente. Vamos con otra pregunta para ustedes, el público que aquí nos vino a visitar. El que sepa ya sabe, levanta la mano y da primero su nombre. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM se estudian 12 distintas carreras. Mencione al menos 7 de dichas ingenierías. 7 ingenierías que se impartan en la UNAM. Allá están ya con algún micrófono. Daniel Torres, y son Ingeniería Civil, Ingeniería Geomática, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería de Computación, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Geológica, Geofísica. Ya. No, te vamos a dar todos los libros. Bravo, muy bien. Ok, a ver, otra pregunta tienen de... Yo tengo una de Jesús Lenin Lares Ayashi. Jesús por ahí Lenin, anda, aquí allá anda. está, muy bien. Él viene de Guadalajara. Mandamos un saludo a Guadalajara, pero él viene de representante ahora. Pregunta, ¿cuál es la aportación real de Juan José Arreola a la literatura mexicana? Hoy se celebra el 95 aniversario de su natalicio también de este magnífico escritor. Yo sintetizaría una aportación real, como nos pregunta Jesús. La aportación es múltiple. Arreola fue un gran animador cultural, un gran editor, un creador de talleres literarios, de los primeros talleres literarios, un animador de una parte de la literatura que es esencial, que es la lectura en voz alta, ¿sí? Hay incluso un libro ahí en Porrúa que son lecturas en voz alta escogidas por Juan José Arreola. Y bueno, tiene unos cuentos verdaderamente obras maestras, unas joyas. A mí, en lo personal, el libro de él que más me gusta es Bestiario. Este año se conmemoran los 50 años, creo, de la publicación de La Feria, que es un libro compuesto por voces múltiples. Fue un gran amigo de Rulfo. Y Felipe Garrido dice algo que a mí me parece esencial para ver esa otra manera de los cuentos de Arreola, que sus cuentos son como expresiones de problemas personales, de problemas íntimos. Hagan de cuenta lo que uno siente cuando lee un poema como este de Cernuda, donde habita el olvido, quien se está azotando ahí es directamente Cernuda. ¿Sí? Lo hace entonces Arreola, pero en cuento. Arreola era un gran misógino, ¿sí? Claro que en público siempre lo negaba, y cuando a uno lo acaban de dar de baja de una relación, me refiero a los hombres, es muy bueno leer a Arreola, porque siente uno como una especie de justicia poética, ¿sí? Eso es interesantísimo, ¿no?
esta idea Felipe Garrido la expresa en la reunión de la prosa completa de Arreola que publicó Alfaguara. Yo creo que es muy válida. Bueno, yo ahorita que dijiste real y que subrayaste la palabra real, aquí alguien nos está preguntando también, Guillermo Corro Zárate. ¿Está allá? Perfecto, Guillermo nos pregunta si tiene alguna relación, ¿no? ¿Hay alguna relación entre las palabras realidad y realeza? Que es o sea, real. A veces no. Las dos son real, porque pues uno es real en el sentido del rey, y el otro es real en el sentido de la realidad, ¿no? Lo que estaba diciendo si la obra de Arreola. Aquí hay una cosa chistosa que sucede muchas veces en los idiomas, y es que las dos palabras pues, son realmente idénticas en cuanto a forma, ¿no? Pero son totalmente diferentes en cuanto a raíz. La palabra real, de realeza, de rey, es una raíz indoeuropea que viene de rex, de raj. En la India, recuerden ustedes, se llaman rajas o rajs. De ahí viene maharaj, ¿no? Gran, maha, como Mahatma Gandhi, maha, grande, que es como mega, como aquí unos centros comerciales grandotes, ¿no? Es como mega, es maha. Y maharaj quiere decir el gran rey. Que por cierto, así se ponían los reyes indios cuando ya eran unos reyesitos chiquitos e insignificantes, fue cuando se pusieron Maharaj, ¿no? La otra palabra, en cambio, real, en el sentido de la realidad material y de lo real y de lo existente y del ser, viene de res, una palabra latina y que quiere decir ser, ¿no? Ser, el res cogitans, el cogito ergo sum, ¿no? El res de Descartes, ¿no? O sea, la cosa. Entonces, realmente la palabra real, una y otra, no tienen realmente ninguna relación. No, y eso es obvio, porque la realeza es muy irreal, ¿eh? Es una fantasmagoría. Es muy fantasmagórica. Está fuera de la realidad, tal cual. Bueno, vamos con recuerden nuestra pregunta de hoy, allá para las redes, es si estás de acuerdo con la siguiente frase: los poetas son más sensibles que los novelistas y estos son más sensibles que los ingenieros. Menos mal que aquí en el Palacio de Minería no mencionaron a los arquitectos, ¿no? Porque luego pues también hay asunto ahí pendiente. Bien, la dichosa palabra del día de hoy. Nombre dado al fogón en que se calentaban los metales para forjarlos a golpes de martillo. Por extensión, nombre dado al taller del herrero de estos hombres misteriosos del fuego. Trama, máquina, urde. Y tenemos para los que contesten. Cortesía de la editorial Océano, El pacifista, de John Boyne. Si ustedes recuerdan El niño del pijama de rayas, muy recomendable también, pues esta es otra obra del pacifista que tiene que ver con guerras. Está situado en septiembre de 1919 y habla un poco de la heroicidad de los soldados, de la valentía, de la tristeza, del dolor, de la muerte, por supuesto, El pacifista. Y tenemos una edición espléndida de Editorial Cátedra de la fábula de Polifemo y Galatea, uno de los poemas de arte mayor de Luis de Góngora. Tiene ahí unos versos extraordinarios. Dice: templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir al cascabel presuma. Cuando lo leen los escritores dicen: pues la maestra mano es la maestra mano de Góngora. Y no, la clave está en la palabra alcándara, que es muy bonita. La palabra alcándara es preciosa, como para tener una hija y que se llame Alcándara, ¿no? Y Alcandarita, ven para acá, y Alcandarita, ven para allá, ¿no? Además, las esdrújulas no se pueden abreviar, no te pueden llamar nada abreviado. ¿Un hipocorístico? Sí, ¿no? Alca. ¿No? Pero ya no mantienes el esdrújula. Sí, sí, sí. Ahora los papás son muy valientes, o sea que seguro que alguien le va a poner Alcándara. Pero Alcándara es la percha donde está el halcón, entonces la maestra mano es la maestra mano del duque. Lo que dice entonces es que, duque, deja de meterte en cosas de cacería y ponte a leer mis poemas. Es decir, cámbiale de canal y ve la dichosa palabra. Un poquito, es el equivalente, digamos, lo que está diciendo, ¿no? Vamos a. Y también para ustedes, La Guerra de Hidalgo, de Armando Cisneros Sosa, es un obsequio de Manuel Porrúa. Bueno, vamos con otra pregunta, Laura.
Bueno, hay varias personas que han estado tanto en casa esta semana como aquí en el público hablando o preguntando por la palabra damnificado, cosa que me da mucho gusto. Bueno, no gusto porque lo hemos oído mucho en las noticias esta semana, desafortunadamente, pero que sirve para recordar pues, a todas las personas que lo están pasando mal en varios estados de la República y invitar a la gente a ayudar, ¿no? La palabra damnificado significa alguien que ha sido dañado, al que se le ha causado un daño, normalmente de carácter colectivo. Y esto es muy importante porque no cualquiera que ha sufrido un daño es un damnificado. Es decir, tiene que ser, normalmente puede ser una desgracia del tipo de terrorismo, un perjuicio civil, pero también, como hemos estado viendo estos días, por causas de la naturaleza, un incendio. Es decir, tiene que ser algo que afecte a un gran grupo de personas. Una colectividad. Una colectividad, ¿no? Esto viene, damnificado viene de damnificar, y damnificar es causar daño, porque también uno puede, algo más bien, o alguien puede damnificar a un colectivo, a un grupo de personas. La palabra daño, que evidentemente tiene que ver con detrimento, con dolor y con un daño que se hace, un deterioro, viene del latín damnum, y tiene que ver mucho, o su origen tiene que ver mucho con el término jurídico, es decir, un daño antigua o antes, o su primer sentido, era el de un delito que se cometía, ¿no? Entonces sabía que podía ser un delito, un daño a la integridad física, a la moral, pero también al patrimonio. Y en ese sentido, ese dam, que es en latín, pues ese daño, condenar, que viene de ahí el condenar, se le da una indemnización y tiene la misma raíz. El damnus da tanto damnificar, damnificado, dañar, daño, pero también indemnizar, que es un poco con lo que se recompensa al damnificado para restablecer el orden al que estaba antes de el daño en cuestión. El orden y la organización social de Exactamente, tiene que ver con de la volver comunidad, el ¿no? orden, ¿no? De todo tipo, ya sea de la persona, físicamente, moralmente y del patrimonio, que tiene que ver, bueno, pues en este caso con lo material. O sea que en con última las instancia, si casas. no te ayudan, no eres un damnificado, totalmente damnificado, ¿no? Nada más sufriste el daño, pero no te pero sí ayudaron. eres un damnificado. Otra cosa es que tengas derecho, porque también por eso es tan importante ahora que se les declare damnificados. En realidad esto políticamente y jurídicamente te tienen que declarar damnificado para que te puedan indemnizar, para tener derecho a esa A un indemnización. apoyo, Entonces digamos que también es como una especie de nombre, de etiqueta que se le da a las personas, y hasta que no te declaran damnificado, aunque lo seas, si no hay como una identidad que te declara como tal y que te reconoce, no te va a poder restablecer ese orden en el que estabas anteriormente dentro de los límites. Pero bueno, todo viene de daño, unos causan daño y otros son receptores de ese daño, damnificar y damnificado. Eso Bien. es. Y de hecho en inglés también viene y está esta palabra que no sé si se puede decir al aire a estas horas, pero la de damned. Esa también tiene que ver con una raíz indoeuropea, que significa, que luego dio demos en griego, ¿no? Y de ahí viene democracia, o sea, tiene que ver todo con esta colectividad. Sí, que por cierto que dices democracia, la palabra democracia realmente quiere decir el gobierno del barrio, no el gobierno del pueblo. O sea, las ciudades griegas estaban divididas en barrios, en varias manzanitas, y esos barrios se llamaban demos, exactamente, cuadras. demos. Sí, como, Bien, como Paquita del Demos. Paquita. La del Tenemos- demos porque grababa mucho hasta sí. que le A ver, sacaron el disco. una pregunta para ustedes, abusados. Mencionen al menos 4 obras, chin, mano, pues ya se las dije yo. Bueno, es que- 4 que no hayan sido las que yo mencioné. 4 obras de Manuel Tolsá realizadas en la Nueva España. A ver si alguien, además de las que yo mencioné, hay muchísimas otras, muchísimas, sí. Aquí tenemos como 12. Aquí tenemos como 12, por eso, a pesar de que yo dije como 4. Yo nada más me sabía las que dijiste tú, ¿eh? A Ahí ver, hay está allá, alguien. muy perfecto. cerca muy de A bien. ver, aquí. hay alguien. Hola, Diego Cárcamo. Gracias. El caballito aquí enfrente. Sí, Ven. bien. ¿Munal? No, Ya fue. el Munal no. No. Pero- O, ¿cómo se llama el nombre del Museo Nacional de San Carlos que yo lo mencioné? ¿Cuál es el nombre realmente del palacio?
No Eso sé. para matrícula ¿No? de honor. San Ildefonso. No. No. Bueno, a ver, ¿alguno no saben? Hay que Podemos dar- dividir la respuesta Vamos a otra entre pregunta varios. entonces. El ¿Hay Palacio. alguien? A ver. ¿Sí? María Asunción Flores. Es el Palacio de Minería, la estatua de Carlos IV, la Catedral de Puebla, La Catedral de Puebla. El altar. El la altar. Catedral de Puebla, el Palacio de Minería, la estatua de Carlos IV y... Ay, ¿cuál es? Sí, ya dije. La Catedral Metropolitana, termina la parte final, Muy bien. pero no Sí, me los acuerdo Bueno. del nombre del palacio. Ah, está bien. Va otra. Ahí Va otra, va otra. Oye, ¿Eh? hay Sacaste la 3. un texto de Gonzalo Celorio sobre el caballito que es muy bonito porque se llama, tiene ahí Carlos IV encima, ¿no? Y dice, el noble bruto y el bruto noble. ¿Sí? Es una combinación de esta estatua ecuestre, ¿no? Bueno. Bien, ahí va otra para ustedes. Dramaturgo y narrador que estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entre sus obras menos famosas están La voz adolorida, Alicia tal vez y Sentimiento de culpa. Ahí hay una. Yo no me Narrador y dramaturgo mexicano. Suriel Ibargüengoitia. No. ¿Alguna otra mano valiente? A ver, otra mano valiente. Estudió en la Acá, Facultad de Ingeniería. acá hay. A ver, Se acá. puede llegar aquí. ¿Acá? ¿Sí? ¿Tu nombre? A ver. Hola, Enea Sánchez, Vicente Leñero. Sí. Número. Vamos a cortar. Nos tenemos que ir a un corte y ahora estamos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Pues aquí seguimos en el Palacio de Minería, en este maravilloso salón de actos, donde nos acompaña muchísima gente, a quien agradecemos esta tarde su presencia. A todos en casa, por supuesto, desde donde nos vean, y a todos aquellos que nos ven por YouTube, unos días después, todo hay que decirlo, pero bueno, hoy desde luego estamos el 21 de septiembre. Para aquellos que están ya celebrando el otoño, les diremos que no, que empieza mañana a las 2:44 de la tarde, pero bueno, estamos despidiendo todavía el verano y les invitamos a que nos vean la semana que viene porque les tenemos ahí, por ahí una sorpresilla. Aquí seguimos respondiendo a la pregunta que les hacíamos en las redes desde la tarde, que si los poetas son más sensibles que los novelistas y estos son más sensibles que los ingenieros. Nos están llegando ya algunas respuestas. Juan Pablo Cante dice que yo solo sé que hasta el final de la lista estarían los políticos. María Sánchez dice, ¿sensible a qué? Sería la pregunta si es la condición humana, la solidaridad. El ser escritor no te hace ser sensible a ello. Saludos. Saludos, María. Fred Mata dice, pues no, la sensibilidad no depende de lo que haces, sino de cómo lo haces. 5N dice, todos son sensibles en sus diferentes profesiones y lo demuestran con su pasión y entrega a su objeto del conocimiento. Seguiremos leyendo más, pero aquí desde luego queremos dar respuesta a todas las preguntas muy interesantes, muy copiosas, muy abundantes también del público aquí presente. Así que, Yo Eduardo. tengo una de Carla Valeria Navarro Benítez. Ahí anda. Hola, Carla. ¿Qué significa la palabra chacuaco? Tengo entendido que, bueno, cuando menos es un americanismo, no sé si sea un mexicanismo, y es para un horno para fundir minerales de plata. Y por extensión se habla de una chimenea. Por eso cuando alguien fuma mucho, fuma como chacuaco. ¿Sí? Hay una palabreja ahí rara que es chacueco, que no es el hermano del chacuaco, sino
quiere decir alguien chapucero, alguien que hace las cosas con alguna, no sé, como trampa, ¿no? Y una palabra muy bonita, por ejemplo, es chacualear. Cuando uno anda ahí con chanclas, está chacualeando, que también es un americanismo o mexicanismo, agua, no sí, sé, está padre. ahí no lo sé distinguir. Está padre. Sí. Bueno, también por acá nos preguntan, Mario del Rosario, ¿sí? María del Rosario, perdón, Gáliga Avendaño, perdón, aquí con la letra en lápiz. ¿Cuál es el origen de la palabra arquitectura? María del Rosario, por ahí anda, el origen de la palabra arquitectura, allá atrás. Bueno, la palabra arquitectura también, pues brevemente, viene de dos términos grecolatinos, archi y tecton. Me permití aquí contestarla porque normalmente pues, la gente sabe que archi quiere decir principal o guía, que por supuesto tiene que ver con la raíz arcos de gobierno, de gobernar. O sea, el archi es el guía, el jefe, el que coordina, el que es el principal en las decisiones de algo. Y tecton, de donde viene tectónico, de donde viene tecnología, de donde viene técnico, por supuesto. Curiosamente, la raíz más antigua quiere decir entretejer algo, o sea, en un entramado de algo. Y se refería pues a los antiguos constructores que construían primero con varas y construían con plantas, con palma y después con madera. O sea, originalmente realmente el tectón, y por eso las fuerzas tectónicas tenía que ver con cómo se entrelazan las corrientes debajo de la tierra, ¿no? Como dicen los geólogos. Entonces, el arquitectón realmente el principal de los carpinteros, porque realmente primero era carpintería eso, ¿no? Y eso es pues, realmente el sentido de la palabra arquitecto. Interesante, cuando uno dice, ¿qué pasó mi arqui? ¿No? Está hablando uno latín, vean, nada más. Sí. Principal, sí. Y dándole su lugar. Vamos con la dichosa palabra. Recuerden que cada noche les damos una definición para que ustedes a través de las líneas telefónicas y el correo electrónico nos digan de qué palabra se trata. Esta noche es el nombre dado al fogón en que se calentaban los metales para forjarlos a golpes de martillo. Por extensión, nombre dado al taller del herrero, trama, máquina y urden. Esos son algunos de los sinónimos de esta palabra. Y para todos aquellos, los primeros por lo menos, porque nunca nos alcanzan para todos, pero tenemos varios libros aquí. Tenemos una novela de Antonio Calera Grobet que se llama Zopencos, de Ficticia Editorial. Antonio, que junto con su hermano tienen y regentan La Bota, que es un lugar de cultural. sano esparcimiento con carácter culturoetílico. Clarito, perfecto. Y también para ustedes, de Betina González, Las Poseídas, y de Elmer Mendoza, Trancapalanca, las dos, de Tusquets Editores. Y por último, del Fondo de Cultura Económica, esta maravilla de Ilan Brennan y Renato Moriconi, Teléfono Descompuesto. A mí me gustaría, pues nada más como la primera, ¿verdad? Lo que le dice un bufón al rey, lo que el rey interpreta, y entonces, no lo mueva. Lo que le dice el rey al escudero o a su soldado, en fin, lo que va cada uno interpretando, al final no se lo cuento. Claro. Para que se queden picados. Para que lo vayan a comprar, para que respondan a la dichosa palabra. Aquí más. ¿Tú tienes alguna? Yo tengo una de Yasmín Palacios Castillo, que nos pregunta por la palabra corazón. Hola, Yasmín. La palabra corazón nosotros la hemos tomado del latín cordis, como un elemento principal. Tiene que ver con una raíz indoeuropea que es ker, que de hecho si uno piensa, por ejemplo, en inglés, heard, pues verá que está muy distribuida en otros idiomas, pero al griego llegó como cardia, ¿no? Que de hecho por eso que llamamos cardiología, cardiopatía, cardiovascular, en fin, todas estas ramas, palabras que están relacionadas con el corazón. Lo curioso es que antiguamente, cuando todavía no había esos estudios anatómicos,
El corazón se sabía que de ahí nacían, o se decía, que nacían todas las venas del cuerpo, curiosamente, sin haber como estudiado bien o haber tenido como un mapa anatómico completo y tan exhaustivo como el que tenemos ahora, sí se sabía que, ahí se focalizaba como todas las venas que luego se repartían por todo el organismo y regaban a todos los órganos. Lo curioso es que cardia, en griego, se refería tanto al corazón como al estómago, porque se pensaba que estaban tan internamente comunicados y que tenían que ver con lo vital del cuerpo, ¿no? Lo cual sí es bastante obvio, pero bueno, yo creo que si te falla también el hígado, te falla lo que sea, pues estás en problemas. El caso es que a nosotros nos ha llegado como a través del latín, y de ahí también vendrían palabras como cordial, ¿no? Cordial tiene que ver con esa raíz latina. ¿Qué otras vienen de ahí? Bueno, vienen un montonal porque la palabra ¿no? Cor, se refería a unas antiguas divinidades. Ya voy a salir con el asuntito otra vez. Pero las antiguas divinidades femeninas, muchas en el Mediterráneo oriental, se llamaban Car, Ker, Cor. Por ejemplo, los griegos le llamaban Coré, los árabes le llamaban Kar, que es de donde viene la palabra Corán, que eran los cantos a esta divinidad, Kar, Kre, ¿no? Y los coreshitas, la tribu de la mamá de Mahoma, se llamaban así por esta raíz de esta divinidad, que por supuesto representaba el centro de la tierra, representaba el corazón de la vida, el centro del universo y por supuesto nuestro centro vital. Y de ahí viene, por supuesto, carnaval, que la etimología medieval es falsa, por supuesto, de carrus, viene de carrus navalis, ¿no? La palabra carro de nuestro carro, nuestro coche, viene de ahí porque era donde se llevaban como en coches alegóricos a estas figuras de estas divinidades, y entonces se llamaba carrus, a donde se llevaba esta diosa. Y por supuesto, también la palabra carne, nuestra carne, la carne, viene de esa misma raíz, ¿no? De la diosa Carna, de la forma de la diosa Car. O sea que carnaval, todo esto tiene que ver con esa misma raíz de corazón, ¿no? Cardíaco. Recordar, extraer al corazón, también tiene que ver con esa, con coraje. También sí. El coraje también tiene que ver con esa. En fin, mucho corazón es lo que estamos viendo esta noche aquí con todos ustedes para ponerles a prueba. Estamos buscando ahora al ingeniero, el nombre del ingeniero mexicano cuyos restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hizo muchas cosas notables y entre ellas inventó la tridilosa. La tridilosa. Ahí tenemos, Ahí tenemos una respuesta. Mi nombre es Salvador Sandoval y el ingeniero es el Eberto Castillo. Sí, exactamente. Recordemos que los libros que estamos regalando al público aquí presente son cortesía de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y vamos con otra más. El portal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ofrece las estadísticas de la matrícula de estudiantes, que se eleva a 12.289 personas. ¿Cuál es la carrera más estudiada en la Facultad de Ingeniería? No le voy a pedir el número de matrícula, así de cuánta gente está matriculada, pero sí por lo menos que nos digan cuál es. Sonia Lara es Ingeniería en Computación. Efectivamente, muy bien. Tenía que ser, hombre. El dato te lo doy yo, son 2.349 estudiantes, de los cuales 475 son mujeres, el resto son hombres, así que muchachas, matricúlense en computación porque parece que es lo de hoy. Nosotros nos vamos un momentito a un corte comercial, pero volvemos aquí con el final de la dichosa palabra. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Salón de Actos del Palacio de Minería, que cumple ahora 200 años, pero que está más fuerte que muchos de los que cumplimos menos.
Vamos con algunas preguntas. Aquí tú querías invitar a una presentación. Yo quiero Laura. invitarles el próximo martes a la librería Rosario Castellanos en La Condesa, en Tamaulipas 202, donde 4 intrépidas nos vamos a atrever a decirles cómo ser mujer. Sí, va a ser todo un descubrimiento, pero bueno, este libro divertidísimo de Caitlin Moran, no se lo pierdan, Cómo ser mujer, de la editorial Anagrama. Está causando furor en su país natal, en Inglaterra, pero también, desde luego, aquí en México desde que llegó. No se pierdan esta mordaz aventura humorística, sarcástica, irónica, como pocas, de las aventuras de esta... ¿Quiénes van a estar? Mariana H., ni más ni menos, no se pierdan eso, Ana Maris Gómez y Saraí Campech, aquí me están soplando, y su servidora. Así que a las 7 de la noche los esperamos a todos, porque por lo menos va a estar divertido. Sí, va a estar divertido. No es una cuestión de cirugía, ¿eh? Es una cuestión de actitud y de proposición. Es una traducción para los varones. Ah, qué caray. Ahí dejo la invitación. Va a ser muy difícil ser mujer, de verdad. ¿Quieres eso? Eric Iván Luna Guerra pregunta: estoy en busca de un libro que me enseñe la poesía, así como en la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Cuál me podrían recomendar para mi iniciación? Hay un breviario del Fondo de Cultura que se llama La Poesía, de un cuate, Johannes Pfeiffer, en los breviarios del Fondo. Está un libro que acaba de escribir María Baranda, que no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes googleen María Baranda y seguramente ahí está, porque es de los de bibliotecas de aula. Y otro que recomendaría mucho es Cómo acercarse a la poesía, de Ethel Kraus. Ya más así, también pueden leer El Arco y la Lira, perdón, El Arco y la Lira. de Octavio Paz. Claro. Y a mí especialmente me gusta mucho uno que se llama El Arte de la Poesía, de Ezra Pound. ¿Sí? Son recomendaciones bibliográficas. Ya subiremos ahí los datos en nuestra página, ¿no? Jesús García nos pregunta cuáles eran los 7 sabios de Grecia y por qué. Bueno, los 7 sabios, hay un libro muy simpático, muy erudito también, de Carlos García Gual, en Alianza, donde él titula el libro Los 7 sabios y varios más, porque en efecto los 7 sabios, los griegos nunca se pusieron de acuerdo cuáles eran exactamente los 7 sabios, ¿no? Son mencionados fundamentalmente Bías, Pítaco, Solón, Periandro, Misón, Pitágoras, Cleóbulo, y básicamente cada ciudad de Grecia metía a alguno de la ciudad, ¿no? O sea, para completar los 7, y entonces sacaba uno y metía a otro. Bueno, esto de los 7, ¿por qué? Pues no fueron 9 o 15 sabios. Todos son básicamente de la época arcaica, o sea, antes de la época clásica. Todos más o menos vivieron, se supone, entre el siglo VII y mediados del siglo VI o fines del siglo VI máximo, ¿no? O sea, anteriores a las guerras médicas, que es cuando los griegos empezaron a sentir que empezaba realmente una época formidable para la cultura griega, cuando le ganaron a los persas, a los medo-persas, y ahí empieza la época clásica. Entonces son como los sabios anteriores, Curiosamente, de los grandes presocráticos, nada más está Tales. O sea, los otros, Anaxímenes, Anaximandro, normalmente no los mencionan en los 7 sabios. Ahora, ¿por qué eran 7? Bueno, primero, los 7 sabios no eran nada más sabios, eran legisladores, eran políticos, eran dictadores algunos, es más, pero esto de los 7 viene más bien de una copia de un símbolo oriental. En Oriente, en Mesopotamia, en el Levante, en Arabia, en Egipto, siempre se hablaba de las 7 diosas, de las 7 sabias, de las 7 maestras, y se refería a las Pléyades, a las estrellas Pléyades, ¿no? Y que estas estrellas se supone pues que eran una representación de 7 divinidades muy importantes. En la India se les llama las 7 críticas, que es de donde viene la palabra criticar, por cierto, en español también. Y estas divinidades, digamos, incluso son reflejadas en un famoso libro de Lorenz de Arabia que se llama Los 7 pilares de la sabiduría. Justamente los árabes decían que los pilares de la sabiduría eran estas antiguas 7 diosas del conocimiento.
Y los griegos pues simplemente las masculinizaron y dijeron, pues si los orientales tienen sus 7 sabias, nosotros también tenemos nuestros 7 sabios, ¿no? Y de ahí viene eso de los 7 sabios, que por supuesto tiene que ver con el simbolismo del 7, ¿no? De las... Laura. Sí, queremos agradecer al maestro Víctor Rivera Romay, que aquí nos acompaña, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la invitación para luzca muchísimo más ennoblecida nuestra dichosa palabra en este recinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿Sí? Ya nos vamos con Al el tiempo. público, pregunta al público. ¿Al público? Al público, muy bien. Tenemos una larguísima. Y difícil. Muy difícil. El 1 de enero de 1792 se fundó el Real Colegio de Minas. Su primer director fue Fausto Fermín de Lullar. Este ingeniero, junto con su hermano, fue descubridor de un elemento químico. Los elementos químicos tienen unos nombres hermosísimos. También como para hijas, como para colegio, ¿no? Este elemento de número atómico 74 se emplea en los filamentos de lámparas incandescentes. Uno de sus 2 nombres es sueco y significa piedra pesada, etcétera. Díganos uno de los nombres que se usan para designar a este elemento, descubierto por el primer director Fausto Fermín de Lullar. Aquí tenemos un erudito en química que nos va a decir este elemento. Acá, que atravesó otro erudito antes. A ver, Vas a repartir el premio entre 2. José Luis, ¿y es el argón? ¿Cuál? ¿No? No, Vuelve a ti el comodín. Supervisó la construcción del Palacio de Minería, del inicio del palacio. Alfredo, y es tungsteno. ¡Ese mero! ¿Que la variante cuál era? También se le conoce como wolframio. También se le conoce como wolframio, de las palabras alemanas Wolf y Ram, poco valor, pero de la etimología sueca es pesado, tung, pesado, y sten, piedra, ¿no? Tungsteno o wolframio o wolframio, ¿no? Que ya damos Ya hay que irse, entonces hay que empezar a... Bueno, voy a empezar, no voy a empezar, voy a terminar de dar la dichosa palabra. Nombre dado al fogón en que se calentaban los metales para forjarlos a golpes de martillo. La palabra es fragua. Hay un hermoso libro de poemas, Fraguas, de Víctor Sandoval. Bueno, tenemos ganadores, ¿no?, de las redes sociales: Cintia Burgos, Cayeche Noir, Ileana Cabrera, Olivia Cinta. Los leemos para que vean que estamos bien conectados. Que tenemos, ¿no?, a Daniela Juárez bien atenta ahí en las redes sociales, no crean que es cualquier cosa. Y sobre la pregunta del Twitter, esta de la sensibilidad, yo tampoco estoy de acuerdo en que sean más sensibles los poetas que los novelistas y que los ingenieros. Dice Luis Enrique Silva Peña, excepto los ingenieros que leen. Eric Ruiz Argüelles dice, no creo que sea excluyente. Todos somos sensibles en nuestro quehacer laboral, dice quien firma como el manco del Lepanto. Y Heréndira Castañeda dice que esos son estereotipos. Tiene razón. Aquí Olga Tobón, siguiendo a uno de ellos, Olga Tobón Tenorio dice, la sensibilidad está por supuesto en todos nosotros, lo que pasa es que solo unos cuantos se atreven o deciden expresarlo con libertad. Pues hay para los psicoanalistas. Hay que decirles que este programa, que fue el 299, dará paso a uno muy especial la semana que viene, así que no se lo pierdan. La semana que viene será el programa 300 de la dichosa palabra. Y nos vamos a pasar como los 300. Vamos a estar en Jalapa. No, hasta el 5 de octubre. Hasta el otro. Bueno, gracias. Que ya nos vamos, si no nos van a cortar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.